para comentando un libro de hoy voy a estar hablando de La Reina de los Condenados de Anne Rice, que llevo mucho tiempo debiéndolo para el canal y tenía la intención de grabarlo desde hace mucho, pero como podrán escuchar, sigo muy ronca porque la verdad hubo un contagiadero de gripe en mi entorno en esta época que fue el primer invierno decentemente frío que tuvimos en años y pues vino con esta calamidad en forma de microbios, pero bueno, pues vamos a continuar así hasta donde se pueda. Y pues bueno, para no echar tanto rollo, decir que La Reina de los Condenados es la continuación directa de Lestat el vampiro. Entonces continuamos precisamente donde nos quedamos en ese libro, que es cuando Akasha llega a la cripta de Lestat y lo secuestra para llevarlo con ella en su peregrinaje que tiene la mujer de tratar de convertirse en la diosa del nuevo mundo, según ella. Entonces también he de decir que este libro es de los primeros de las crónicas vampíricas donde no hay un solo narrador, sino que pasamos de una voz a otra voz, usualmente la de Lestat. Y él mismo reconoce que fue revisando los pensamientos de los otros partícipes dentro de la historia, pues para poder contar su versión de las cosas. Y en estos instantes, pues él pasa de la primera persona a la tercera persona, como pudimos ver en El Príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida, y también en Blood Communion. Pero pues esta forma de escritura empezó aquí en La Reina de los Condenados. Y de hecho ahora mismo también estoy leyendo La Momia o Ramsés el Maldito, otro libro de Anne Rice. Y también es una cosa que se ve mucho por ahí porque pasamos del punto de vista de un personaje a otro. Y así, pero en tercera persona siempre. Entonces, pues esa es la curiosidad más grande de este libro. Y pues también contarles un poquito que de todos los libros de las crónicas vampíricas, nunca fue mi libro favorito. De hecho, llegué a repudiarlo, no me gustaba, me parecía de lo más aburrido. Pero esto fue cuando yo recién lo leí, cuando estaba más o menos en la primaria. Porque tiene una temática demasiado profunda, entonces yo creo que sí debes de ser más adulto y mucho más maduro dentro de tu esencia como persona para poder comprender los mensajes que te está lanzando este texto precisamente. Entonces la verdad, yo duré muchísimo tiempo prejuiciada, siempre dije es el peor libro de las crónicas vampíricas, no me gusta leerlo, me aburre tal. Pero la verdad es que ahora que lo leí fue una lectura súper buena, o sea, tiene un gran contenido, tiene muy buenos personajes, tiene muy buenos mensajes y sí, la verdad, o sea, debes de ser una persona ya más madura, más consciente del mundo que te rodea, pues para comprender lo que Anne Rice estaba tratando de decirte. Que, ay, por Dios, para grabar esto creo que voy a tener que hacer 1.000.000 de pausas porque la verdad me cuesta mucho trabajo hablar. Ayer yo ya estaba perfecta, lo juro por Dios, ayer fue año nuevo. Pero no, o sea, es que no sé si es el clima o es simplemente que la gente alrededor de mí no se cuida y que sigue trayendo un microbio tras otro, porque les juro, o sea, solamente entró el invierno y fue una cosa de nunca acabar. Entonces, por favor, cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden su garganta, recuerden que seguimos en una contingencia sanitaria, que afortunadamente lo que yo tengo es simple gripe, pero pues sigan usando el cubrebocas, por favor, porque la verdad sí es una cosa bastante fastidiosa. Y bueno, pues simplemente recordar que se supone que Akasha, el motivo por el que se llevó a Lestat fue que ella estaba en este sueño profundo en el que ya llevaba miles de años y de repente Lestat se convirtió en este super astro del rock que empezó a cantar sobre los secretos de los vampiros, lo que le contaron vampiros como Marius, Armand y así. Entonces supuestamente ella despertó por eso. Pero pues también recordar que en El Príncipe Lestat, pues Amel admite que fue él el que hizo reaccionar a Akasha
para acercarse a Lestat, por quien ya había empezado a sentir esta especie de fascinación loca. Entonces yo creo que fue bastante estético la forma en la que la autora juntó las dos tramas, porque la verdad en El Príncipe Lestat y los 3 libros que abarcó se notó que Anne retomó bastantes de los temas que tocó en sus primeros libros, o sea que yo creo incluso los releyó, los revisó, recordó bastantes detalles, porque sí se nota una compaginación bastante buena entre este texto y los otros, que la verdad fue bastante sorpresivo. Y les digo, era un libro que en realidad no me gustaba porque Akasha siempre me pareció un personaje bastante infantil, o sea, sus motivaciones siempre me parecieron muy risibles, pero les digo, o sea, desde el punto de vista de una niña y de una adolescente, y de hecho ahorita como adulta la juzgo y digo, es que ella hasta cierto punto tenía razón, pero no al 100%. Porque ella se nos revela en este texto que pues tenía una falta de fe demasiado grande en su periodo como reina de Egipto. Entonces ella trataba de encontrar esta creencia en sus dioses, en su matrimonio, en su reino y así, pero en el fondo ella no tenía esta chispa que le permitiera creer verdaderamente. Entonces pues el meollo del asunto con ella es que de pronto escuchan rumores acerca de unas gemelas pelirrojas bastante poderosas que se dedicaban a la hechicería en su pueblo. Y bueno, aquí también entramos en un shock de culturas que vendría representado por Akasha y toda su elegancia y todo su porte de reina y todo su poder y así. Y el hecho de que ella repudiaba a los comedores de carne o a los caníbales, y de golpe se encuentra con esta nueva tribu de mujeres también hasta cierto grado con poder, pero muy distinto al que ella tenía, y pues bastante humildes pero respetadas y así. Entonces también creo que fue un impacto bastante grande para ella, y pues ella hasta cierto punto debió de haber querido divertirse con las gemelas y también como humillarlas o sobajarlas, no sé, porque la verdad es que Akasha siempre tuvo una personalidad bastante pueril y como que le gustaba ser el centro de atención. Entonces yo creo también tuvo bastante sentido que por eso Amell entró en ella. O sea, obviamente sí se dieron las circunstancias en las que ella fue la primera vasija que le llamó la atención, pero también yo creo que las personalidades de los dos eran bastante similares y por eso se compaginaron tan bien. Entonces, pues con las gemelas, antes de todo este rollo de Lestat, se da este pleito donde pues Akasha no está nada contenta de que vengan estas dos mujeres y le respondan todas sus preguntas sobre el mundo sobrenatural, porque básicamente le están diciendo que nada de las cosas en las que ella cree pues son verídicas y no tienen fundamentos. Entonces pues ella está aterrada por esto, porque le están diciendo que después de la muerte no hay nada, y pues ya sabemos que en Egipto la creencia del Duat, del juicio de Osiris, del Aru y esa clase de cosas pues era bastante simbólico para ellos. Entonces para Akasha recibir esta información fue como una cachetada. Si narrara toda esta parte de la historia, yo creo el video sería demasiado largo, entonces solamente decir que pues Akasha tiene este conflicto súper grande con ellas que la termina llevando a ofender a los espíritus que resguardaban a las gemelas pelirrojas. Y las humilla de una forma bastante fea, tanto ella como su esposo Enkil. Entonces pues Amell, que en ese momento era uno de los pocos espíritus que permanecían con Maharet y con Mekare, pues decide tomar cartas en el asunto, y cuando Akasha y Enkil son atacados por detractores de su reinado, pues Amell toma la oportunidad y se mete en el cuerpo de Akasha aprovechando heridas que le habían hecho, porque él recordar que era este espíritu bastante ególatra, bastante pretencioso, que pues se jactaba de tener la habilidad de poder picar a los humanos y chuparles sangre. Pero no sé, o sea, es que esta parte me pareció tan divertida, porque pues en los reinos de la Atlántida pues se nos revela el pasado de Amell, que él era una especie de científico bastante brillante relacionado con los bravenanos, que ya sabemos que él creó la Atalantaya y esa clase de cosas, pero pues por un motivo o por otro terminó vagando por el universo convertido en un espíritu, pues porque ya sabemos que perdió su cuerpo, pero se me hace bastante gracioso que de aquello pasara a esto, porque la verdad
ese incidente en el que perdió su cuerpo, yo creo sí le borró el cerebro por completo, porque sí hay un mundo de diferencia entre este Amell de la Reina de los Condenados y el Amell de la Atalantaya, pero pues obviamente está justificado. Y como les decía en otros videos, la verdad era que era un personaje que no me gustaba las primeras veces que lo leí en los libros, me parecía irritante, igual que Akasha me caía mal, pero no, o sea, es que se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. La verdad es que le doy muchas gracias a Anne Rice por haber creado un personaje así, porque es muy divertido y es bastante lindo y bastante tierno y adorable, y pues aparte se nos dice que se parece un montón a Lestat, o sea que esos ya son bonus points. Y bueno, y entonces pues así es como tiene origen el vampirismo, y pues obviamente Akasha ve reivindicada su creencia de que pues los dioses sí existen y que ella se acaba de convertir en uno, ¿no? Y pues también su esposo, al que le salvó la vida, convirtiéndolo en el primer vampiro. Entonces yo creo que aquí hubo una conjunción de un narcisismo demasiado grande de su parte, y pues obviamente también de parte de Amell, ¿no? Y pues se creó, ya saben, toda esta hecatombe egipcia, donde pues se soltaron creando vampiros como nada más para ver qué pasaba. Y pues el segundo de ellos fue Hyman, su mayordomo real o algo así, que pues sentía una ternura bastante especial pues por las gemelas. Entonces Hyman decide ayudarlas, y como Akasha las tenía sentenciadas a muerte, pues termina transformándolas en vampiro para que se puedan enfrentar a ella. Y una cosa aquí que también tengo que decir es que la yo niña siempre recordó a Mekare como un personaje bastante tonto, a lo mejor por la forma en la que terminó, o sea, al estilo de la gallina degollada de Horacio Quiroga, si es que me entienden. Pero ya leyendo la historia con Maharet, digo, es que ella era la gemela mayor, era la que tenía más poder, era la que tenía más conciencia, era la más respetada, y la verdad es que su personalidad es bastante fuerte, bastante firme, y me gustó muchísimo. O sea, obviamente me dio pena la forma en la que terminó por culpa de Akasha, porque pues igual que a Amell, o sea, se le borró completamente la mente, y solamente pudo conservar esta noción de que debía de vengarse de lo que Akasha les hizo. Entonces, pues sí, fue bastante depresivo su final, sobre todo en el príncipe Lestat, que pues ya sabemos lo que le pasa a Maharet, y pues que ella busca reencontrarse con su hermana, y la verdad es que hubo un momento en el que dieron el salto, o sea, se voltearon completamente los papeles tratándose de ellas, porque Maharet pasó de la hermana menor, tierna, dulce, a ser la mayor, la responsable, y pues la líder de la gran familia, para los que ya hayan leído el libro. Y Mekare pues se convirtió simplemente en un recipiente del cerebro de Akasha y pues de Amell. Que perdón si no les estoy narrando la historia tal como es, o como he venido narrando otros videos, pero la verdad es que sí, es una trama bastante profunda, entonces como que no estoy pudiendo agarrar el hilo también, como me ha pasado con otros videos donde se cuentan parejo las historias. Pero como les digo, este libro más bien tiene demasiados puntos de vista, incluso llega a tener puntos de vista de personajes que ni al caso, porque por decir, estaba esta niña vampiro Baby Jenks de 14 años, algo así, que la verdad me cayó en la punta del hígado. Pero pues Anne dijo que era uno de sus personajes más queridos, entonces pues se respeta, ¿no?, su presencia en el libro, pero es que la verdad sí, Dios mío, qué irritante. Pero bueno, volviendo a lo de Akasha, que pues ella castiga a las gemelas, tiene su reinado del terror convertida en vampiro, con su séquito vampírico, que pues se nos deja saber más de él en la comunidad de la sangre, porque pues sabemos que ella también era como una especie de coleccionista, que si había alguien atractivo decía lo quiero, y lo tenía y lo convertía en vampiro y lo hacía formar parte de su ejército y esa clase de cosas, ¿no? Hasta que pues acabaron convertidos en estatuas ahí todos muertos para el mundo, al cuidado de Marius. Pero bueno, entonces con esta parte de la historia pues se nos deja saber que Maharet tiene esta vendetta en contra de Akasha y de Enkil, pues por haber dañado a su tribu, por haberla dañado a ella y por haberla separado de su hermana, con la que no ha podido volver a reencontrarse en milenios, pues porque Akasha las puso en ataúdes, las arrojó al mar en direcciones contrarias, y pues Maharet logró salir y tener una vida
símil a la de un humano común y corriente, pero pues de Mekare no volvió a saber absolutamente nada, y pues al convertirse en vampiros este lazo cósmico gemelar que tenían pues se desbarató. Entonces ella ha dedicado milenios a tratar de encontrarla, pero pues también es como que Mekare no se quiere dejar hallar, ¿no? Porque ella su único propósito es reaparecer para vengarse de Akasha. Y pues bueno, mientras tanto, o sea, Akasha ya salió de la tumba, ¿no? Volviendo a la época moderna con Lestat secuestrado. Y pues su propósito es acabar con muchos de los vampiros que ella considera impuros o vulgares. Pero aquí está la clave otra vez de que esta no fue idea de Akasha, porque se nos revela que en realidad el que quería acabar con las conglomeraciones vampíricas era Amel, porque es exactamente lo mismo que hizo en el príncipe Lestat, porque sus tentáculos ya no podían sustentar a tantas criaturas sujetas a él. Entonces se insinúa que él llevó a Akasha también a despertar pues para erradicar a muchos de los vampiros y pues el poder medio respirar dentro de ella y pues acercarse a Lestat, que pues ya le llamaba demasiado la atención. Entonces básicamente lo primerito que Akasha hace es ir de casa en casa de vampiros o a los lugares donde sabía que había muchos vampiros congregados y pues los destruía, los quemaba con el poder de su mente. Y básicamente al final del libro se nos revela que sí acabó con bastantes vampiros, al grado que se insinúa que solamente quedan como 10 o 15, si es que acaso. Pero pues de nuevo sabemos, recordamos, entendimos en la comunidad de la sangre que esto no puede ser cierto, pues porque había muchos más vampiros enterrados, escondidos por ahí. Entonces pues Akasha no logró dar con ellos, pero pues en este momento el séquito de Lestat o el pre-séquito de Lestat pues no tenía idea de esto. Y también una cosa importante que mencionar acerca de la Reina de los Condenados es que aquí vemos por primera vez la formación habitual de Lestat y su corte, porque pues es esta gente dialogando en medio de un conflicto alrededor de una mesa, ¿no? Y es algo que se siguió viendo a lo largo de los demás libros, precisamente en el Príncipe Lestat, en los Reinos de la Atlántida, en la Comunidad de la Sangre. Entonces eso empezó aquí en la Reina de los Condenados, y la verdad es que me hizo mucha gracia notarlo, porque o sea fue como el cortón de tajo del reinado despótico de Akasha para darle paso al reinado de Mekare antes del de Lestat. Y fue bastante lindo, fue bastante adorable eso. Pero bueno, a la vez que hace su cacería en contra de los de su propia especie, Akasha se mueve por el mundo, sobre todo en las comunidades pobres, pues ordenándoles a las mujeres que maten a los hombres y que solamente dejen a uno vivo, para instaurar una especie de gobierno matriarcal donde supuestamente se va a erradicar la violencia de la testosterona masculina y esa clase de cosas. Y que este de hecho es otro tema que se toca bastante en los libros de Anne. Pues esta alusión a la violencia del hombre pues generada por sus hormonas, ¿no? Masculinas, y a lo mejor también por el uranio en la leche. Yo a estas alturas ya no sé, pero bueno, lo toca en El Don del Lobo, en Taltos, y pues se volvió a ver aquí en La Reina de los Condenados, que la verdad no sé, obviamente El Don del Lobo fue el más reciente, pero Taltos y La Reina no sé con cuánto tiempo de publicación se lleven, pero pues lo importante es que es una idea que ella proyectó en demasiadas de sus obras, entonces yo creo que llegó a ser bastante importante para ella. Y Akasha lo que quiere lograr con todas estas masacres es ser vista como la diosa del nuevo mundo, como la santa madre, como la diosa del cielo, como ella se hace llamar, y supuestamente Lestat pues va a gobernar a su lado, pero Lestat está muy horrorizado de todo lo que Akasha está haciendo, pero pues la verdad a ella no le importa, ella lo único que quiere es tenerlo a su lado. Y yo creo era Amel hablando, o sea, exigiéndole que no lo matara, que lo cuidara, que lo mantuviera con ella, pues porque el que estaba verdaderamente interesado en Lestat era precisamente Amel, porque Akasha hace muchas insinuaciones a que podría matarlo sin remordimientos, y pues también es por esto por lo que Lestat no lucha contra ella. Y pues solamente comentar que todo esto que estoy diciendo sobre Amel son especulaciones mías, porque la verdad es que él no tiene casi nada de participación, solamente es mencionado e interpretado por los demás, y pues en determinado momento
Otros espíritus les dicen a las gemelas que Amel ya no existe, pero pues la verdad es que sabemos que con el paso del tiempo dentro de Akasha, él empezó a recuperar la conciencia, sobre todo dentro de Mekare. Pues porque Mekare prácticamente no pensaba, estaba hueca, entonces él tuvo chance de crear su propia mentalidad dentro de ella, a lo mejor con más fuerza que dentro de Akasha. Y pues Lestat se ve obligado a seguir a Akasha por su vagabundeo a través de todo el globo terráqueo, viendo cómo masacra a los hombres de comunidades pobres, donde obviamente ella va a tener más oportunidad de ser aceptada y deificada que en una sociedad brutal y moderna y urbanizada. Entonces pues tiene sentido que ella empezara por esos lugares, pero puede que no lo comprenda, puede que no se dé cuenta, o que tenga aspiraciones demasiado grandes que pues que la han enceguecido por completo. Entonces Lestat lo ve, y cuando por fin llega el momento de enfrentar a las gemelas y pues a esta corte de Mekare ahora mismo, pues Akasha acude a ellos con la intención de unir a estos vampiros que están esperando por ella en la casa de Maharet, pues a su corte o a su mundo nuevo, pues porque recordemos que ella tenía esta costumbrita, ¿no? De que veía algo que le gustaba, pues iba por él. Y en este caso no es que le gusten a ella, es que quiere el respeto de las personas que Lestat ama, porque sabe que a raíz de ellos pues va a poder someterlo a él. Entonces pues también por esto Lestat le da la espalda, que la verdad es que él pues ya sabemos que tiene corazón de condominio, ¿no? Y que Akasha pues desde el principio significó bastante para él. Entonces él no quiere verla sufrir, no quiere verla recibir ninguna clase de daño de parte de estos vampiros, sobre todo de los más viejos. Pero él sabe que las aspiraciones de esta mujer pues son una locura, porque ella no está aspirando a ser solo la reina del mundo, sino que también está aspirando a ser la diosa del nuevo mundo, a lo Blight Yagami o yo no sé. Y pues eso estaría mal, ¿no? Porque pues en este libro muchos de los vampiros dicen que ellos perdieron su derecho a opinar o a influir en el mundo humano pues desde que dejaron de ser humanos, y es algo que Akasha no quiere ver. O sea, ella quiere imponer y dominar y sobre todo durar en ese poder ahora que es inmortal, algo de lo que no pudo disfrutar cuando era reina de Egipto, porque pues recordaremos que al poquito tiempo terminó enclaustrada, entonces ahorita ella está sacando todas sus espinitas de aquella temporada, creo yo. Pero bueno, en esta última escena llega Mekare, le enfrenta, le corta la cabeza y se come su cerebro como buena caníbal. No sé qué era, que recordemos que pues por esto Akasha era que les tenía como mucha repulsión, porque la tribu de ellas era comedora de sus cadáveres. Y pues a partir de este momento se sella por fin el ciclo de horror que vivieron las gemelas pelirrojas con la reina Akasha de Egipto. Y pues Amel, o lo que denominan el germen sagrado de la comunidad vampírica, pasa al cuerpo de Mekare, que se convierte en la nueva reina de los condenados. Y bueno, ese sería el final del libro. Sé que no les conté demasiado, pero es que el audio ya se hizo muy largo y quiero hablar de esto. Que, o sea, el libro es bastante impactante, como ya les dije, tiene una trama bastante profunda que la verdad es que si la lees sin tener los conocimientos solamente apta para entenderlo, la verdad es que posiblemente te pase lo que me pasó a mí hace muchos años cuando lo leí por primera vez y dije, ¿pero qué es esto? O sea, no entiendo X, y no me gustó. Pero esta vez que lo releí, o sea, es que se siente el feminismo de Akasha, se sienten sus intenciones, se siente su negrura respecto a la fe, y la verdad es que sí, o sea, ahora la releo y la entiendo completamente, incluso llegué a apoyarla en cierto momento, pero sí te das cuenta, como se dio cuenta Lestat de que sus ideales ella los disfrazaba de beneficio para la humanidad, pero en realidad era algo en beneficio de ella. O sea, era una mujer bastante política, o sea, hasta eso se le puede definir como un político de la era moderna, ¿no? Que ella trataba de cegarse a sí misma diciendo que era en beneficio de alguien más, cuando en realidad era un propósito que solamente la beneficiaba a ella. Y pues obviamente siempre está el rollo de los personajes que se oponen a los tiranos, que en este caso serían Maharet, Mekare y Jaiman, que la verdad son 3 de mis personajes favoritos y no puedo creer el final que tuvieron en el príncipe Lestat.
Pero ya estaremos hablando de eso en su video correspondiente y pues llorando juntos. Pero bueno, aquí la verdad es que me gustó demasiado leerlos. Margaret es así como mi icono feminista o sea, por default. Es que la amo, la adoro, me encanta su personaje. Y la verdad es que, no sé, o sea, en este libro se me parchó ese agujero que me quedó por el final que tuvo precisamente. Porque pues a fin de cuentas para eso son los libros, ¿no? Para revivir las historias que nos gustan una y otra vez, que ahí sí podemos hacerlo y la verdad es que eso es lo bueno. Y también me gustó demasiado el personaje de Mekare, que la verdad yo sí la tenía en un muy mal concepto pues porque no la había entendido, pero ahora mismo es uno de los mejores personajes que le he leído a Annie. También la verdad me deprimió un poquito el final que tuvo. Si escuchan esos sonidos, pues les digo, ayer fue año nuevo, entonces la gente sigue celebrando, entonces se trata de eso. Y hubo muchos otros personajes también bastante buenos, les digo, aparece Marius, aparece Pandora, aparece Armand, un personaje que no soporto, que no trago, que la verdad sí dije, Dios mío, tan innecesario en el libro, es Daniel Molloy, el periodista de Entrevista con el Vampiro, que la verdad siempre ha sido un personaje que me ha caído en la punta del hígado y no puedo creer que en este libro lo convirtieran en vampiro, porque aparte te da la impresión de que no se lo merece, o sea, no se lo ganó porque tuviera algún atributo especial como en el caso de Armand o de Pandora, sino simplemente porque estaba ahí, porque cayó, porque Armand le dio la oportunidad nada más porque quería llamar la atención de Luis y así. Pero la verdad es un personaje tan malagradecido que, o sea, es que es una parte del libro que me irrita demasiado, tengo que decirlo. Y Jessie también, o sea, ella no me cae mal, me agrada bastante, pero creo que la arruinaron mucho en su adaptación cinematográfica. Que por fin llegamos al tema que quería tocar, que, o sea, la película de La Reina de los Condenados es una basofia, o sea, ya todo el mundo que la haya visto pues lo sabe, ¿no? Y sin quitarle mérito al trabajo de Stuart Townsend, que la verdad es uno de mis actores favoritos, es muy guapo, pero la verdad no creo que haya sido la elección correcta para interpretar a Lestat. Y bueno, de esta película lo único que me encanta, se los juro por Dios, aparte del atuendo de Akasha, es la música, porque tuvo un soundtrack tan bueno que la verdad es que lo sigo escuchando yo hoy en día, que me tenía loca cuando estaba en secundaria y ahorita en la actualidad es una cosa como de oh por Dios, o sea, porque tiene canciones demasiado buenas, o sea, es música demasiado buena, como con este aire gótico, oscuro, rockero, heavy que Lestat quería proyectar pues en sus conciertos, que la verdad es que Anne sí menciona a un cantante que la inspiró a ella para narrar la voz de Lestat, pero no lo he buscado, no sé qué tal suena, pero la verdad es que las canciones que le pusieron a él en la película de La Reina de los Condenados son bastante buenas. O sea, está Korn, está David Draymond, Chester Bennington, está Marilyn Manson, Statix, la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien, pero mis canciones favoritas pues son Forsaken, son Sleep So Long, Not Meant For Me, Cold. Oh, Dios mío, es que en serio es uno de los mejores soundtracks de película que he escuchado. O sea, que la misma Anne en determinado momento dijo que no creía que esta película se hubiera basado como tal en sus crónicas vampíricas, porque pues obviamente estaban mezclando la historia de Lestat el vampiro con La Reina de los Condenados, entonces esa clase de basura nunca se hace, por el amor de Dios, porque ya sabemos que va a acabar mal. Entonces, ¿cómo se atrevieron a hacérselo a Anne Rice? Por el amor de Dios, un poquito de respeto. Y la verdad es que este rollo romántico con Jessie sí era así como de oh por Dios, porque pues de por sí en el libro se nos insinúa que la mujer es como bastante andrógina, como que no tiene un rollo específico. En determinado momento creo que hasta se besuquea con Margaret, pero no estoy segura. También le traía ganas a Mael y esa clase de cosas, y sí hay un beso con Lestat, pero pues no es nada romántico ni nada de eso. Y pues en la película arruinaron esto, porque pues obviamente Lestat está dividido entre el amor de la reina egipcia todopoderosa y pues Jessie, ¿no? Jessie X. Entonces creo que eso sí afectó demasiado a la película, pero bueno, en fin, o sea, dejando eso de lado, lo que yo quería mencionar era mi amor por ese soundtrack, que la verdad se los recomiendo muchísimo. O sea, si les gusta el rock, si les gusta este tipo de música, por Dios que están esperando para ir a escucharlo, porque la verdad es que es buenísimo y de inmediato te recuerda a Lestat, o sea, te hace sentir a Lestat en su etapa rockera, que la verdad no sé, o sea, a lo mejor durante el texto no se siente tanto,
porque él va de terciopelo con moño en el cuello de capa y así. O sea, no trae una onda tan rockera en sí, pero pues se nos insinúa que el muchacho canta muy bien. Entonces, no sé, o sea, en ese sentido sí es uno de mis libros favoritos, porque pues Lestat, o sea, les digo, o sea, mi personaje favorito haciendo cosas que me encantan desde antes de que supiera que me iban a encantar. Entonces, no sé, o sea, esa es mi parte favorita de La Reina de los Condenados, aparte de los mensajes que da, porque son demasiados, les digo, o sea, parpadeas y te los pierdes. Y la verdad es que pues yo sí lo tenía en un pésimo concepto, pero no, o sea, se reivindicó, o sea, es digno de ser parte de las crónicas vampíricas. Y, o sea, se preguntarán, ¿y tú quién eres para decir lo que es digno o no es digno? Pues, o sea, soy una fan, o sea, fan profundísima de las crónicas vampíricas. Entonces, pues les digo, o sea, desde que estaba en primaria leí los libros y ahorita que los estoy releyendo es como magia otra vez, magia mil veces gracias a Anne Rice. Entonces, sí se los aconsejo mil veces, vayan, léanlo y disfrútenlo, por favor. Y si les ha gustado comentando un libro, por favor, suscríbanse, compartan y échenme porras para que mi voz se recupere, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.